esperanza está viva, la esperanza está viva. Dios me dio una nueva oportunidad. Hola, de nuevo, bienvenidos a Hope is Alive. Este es nuestro segundo capítulo y estoy básicamente emocionada y feliz porque, como les decía en el capítulo 1, este podcast va más allá de una simple actividad y de una simple satisfacción personal. Para mí, este podcast significa victoria, significa vencer los miedos, significa avanzar a pesar de sentir temor y significa confiar en Dios a pesar de estar comenzando de nuevo y no entender muchas cosas de las que están pasando. Mi nombre es Tatiana Tenjo, esto es Hope is Alive y nuestro capítulo de hoy es igual de profundo, igual de emocionante e igual de constructivo que el anterior. Y hoy vamos a hablar de esa situación que también es bastante compleja, pero que nos hace llenarnos de ánimo, de fe y nos hace sentir más que nunca el amor y de la fidelidad de Dios. Estamos hablando de confiar cuando no entendemos. ¡Wow! Es un tema que tiene muchísimas aristas y muchísimas partes de las cuales podemos hablar. Pero comencemos por algo que nunca falla y por algo que siempre nos da luz, la palabra de Dios. Quiero que vayamos al versículo 5 y 6 de Proverbios 3. Versículo Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Cuando confiamos en Dios, no necesariamente significa que vamos a entender el proceso. Cuando decimos confío en ti, Señor, no necesariamente significa estoy entendiendo lo que está pasando. Significa que voy a seguir aunque no vea el camino completo. Quiero que vayamos rápidamente a nuestra vida diaria. Donde tú te encuentres, si tú manejas o si usas transporte público, si vas en tu bicicleta, en tu moto o en donde te encuentres. Por lo general, cuando vamos a llegar a un lugar que no conocemos, activamos nuestro teléfono y decimos Waze, Google Maps, llévame a ese lugar. Y comenzamos nuestra ruta. Y así es como nosotros decimos vamos a llegar en tanto tiempo, el Waze me pone en tanto tiempo, el Google Maps me pone en tanto tiempo, mi carro, porque algunos sistemas, digamos, ya vienen incorporados en algunas marcas y el sistema del propio vehículo te dice cuál es la ruta y hacia dónde llegar. Bueno, asimismo, en la vida nosotros también sabemos a dónde queremos llegar, hemos puesto la meta. Y a veces nosotros mismos diseñamos el camino y decimos, vea, yo lo que quiero es que a los 30 voy a ser de esta manera, voy a tener esto, voy a estar casada con esta persona, voy a vivir en este lugar, a los 40, a los 50, bueno, tenemos determinada nuestra vida a través de ese GPS de la vida. Pero resulta que en algunos momentos pasan cosas, suceden cosas y pasan cosas como si fuésemos a una cita y de pronto hay un accidente en la vía que nosotros tomamos o de pronto se rompió un tubo y hay una inundación o de pronto llovió durísimo y entonces todas las calles se taparon y tenemos que tomar un desvío. Pasa en la vida, pasan los sueños también. Y resulta que algunas veces en la vida nosotros tenemos que confiar aunque no entendamos y es que tenemos una ruta y hemos diseñado nuestra vida de tal manera que tenemos una meta hacia donde queremos llegar y en algunos momentos también tenemos definidos incluso con quién, cómo y cuándo. Pero cuando Dios, que es el dueño de nuestra existencia, el autor de este libro de la vida que lleva por nombre el nombre de cada uno de nosotros, decide que ese capítulo tiene un rumbo distinto y que ese capítulo va a tener un desenlace diferente, nos descontrolamos. Se nos descuadró el GPS, se nos descuadró el mapa. Pero lo que en el fondo tenemos que tener claro y entender es que aunque el mapa cambie, Dios tiene muy claro hacia dónde nos quiere llevar. La palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. También nos dice la palabra de Dios que los planes de Dios para nosotros son de bien y no de mal.
Si la palabra nos habla tan claro y nos dice qué es lo que quiere Dios para nosotros, pues ahí mismo nos está estableciendo que la ruta que Dios tiene para nuestras vidas es la que es buena, agradable y perfecta. Puede que no sea la que Tatiana, la que Luis, la que Henry, la que Melissa, la que alguno de ustedes tiene establecida para su vida, pero la que Dios tiene es la que mejor nos va. La que Dios tiene es la que mejor nos va a ir. La que Dios tiene es en la que debemos confiar. Y el proceso no es sencillo, porque de nuevo hay que confiar cuando no entendemos qué es lo que sucede. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas todos los días. Yo, en mi parte, digamos, en mi experiencia personal, he tenido momentos, digamos, de ¿qué fue lo que pasó? No entiendo, Dios, ¿qué fue lo que pasó acá? Recuerdo muy bien que cuando yo vivía aquí en Estados Unidos la primera vez, estoy hablándoles, digamos, en el 2006, 2007, yo ya llevaba un par de años acá y me había acomodado, eh, me había adaptado y era feliz, hay que decirlo, yo vivía muy feliz acá. Yo siempre le decía a Dios en mis oraciones como Dios, yo soy muy feliz acá, no me saques de acá, no me saques de esta vida, yo soy muy feliz e intentaba aportarme lo mejor posible en mi capacidad, digamos, y en mi entendimiento. Em, Tenía mi trabajo, era juiciosa, te hablo que en mi vida cristiana, digamos, no tenía mayores ni debilidades ni vicios. Y por el contrario, era muy feliz sirviendo en la iglesia, trabajando con los jóvenes, predicando la palabra. Y cuando en algún momento un día de marzo del 2008, alguien, cuando yo estaciono en mi trabajo, llego a mi trabajo, estaciono mi carro con un pocillo de Starbucks, un vaso de Starbucks en la mano, me acuerdo tanto, mi cartera, y me estaba bajando del carro, cuando alguien me toca la ventana y yo me volteo y me dice, ¿usted es Tatiana? Yo bajo el vidrio y yo le digo, sí, cuénteme en qué le puedo ayudar, porque pues yo trabajaba con clientes, pensé que era un cliente además porque estaba al frente de mi oficina. Me dice, no, queda bajo detención por violar las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Y sin más, ni menos, ni mediar palabra, me bajó del carro, me dijo, deje las llaves con alguien, salió mi jefe de la oficina, me recibió las llaves, eh, saqué la cartera, no me dejó tomar ni la Biblia, me acuerdo tanto que yo le dije, ¿me deja sacar la Biblia? Está atrás, está en el baúl, me dijo, no, solo su cartera. Cogí mi cartera y ese día fue la última vez que yo vi a un montón de gente que amaba con infinita pasión, con infinita agradecimiento a toda la gente que se había convertido en mi familia durante muchos años en Estados Unidos, a mis pastores, a mis hermanos de la iglesia, a mis jóvenes, a mis amigos, a una cantidad de gente que yo amaba profundamente porque ese día me llevaron a una detención de 17 días y a los 17 días me deportaron para Colombia. Y 17 años después estoy aquí, regresé. Pero durante esos 17 años no siempre entendí el proceso ni no siempre tuve este confort y esta capacidad de hablar tan tranquilamente de algo tan duro que me había pasado. Inicialmente, lo primero que pensé para mí es, no entiendo. No entiendo qué pasó aquí, Dios. No entiendo qué fue lo que sucedió. No entiendo qué hice mal. No entiendo por qué tengo que devolverme a un lugar donde ya no quiero estar y por qué no puedo estar en el lugar que tanto me empeñé en construir, que tanto me empeñé en trabajar, que tanta felicidad me había causado y hoy no sé ni dónde estoy, ni qué voy a hacer, ni cuál va a ser mi vida. Y en ese momento en el que confiar es la única oportunidad que tenemos, hay que decirlo claro, no es fácil. Hay días en los que tú dices, ¿qué pasó aquí? Hay días en los que tú básicamente comienzas a confiar de incluso el amor mismo de Dios hacia ti. Porque hay momentos en los que tú dices, Dios, pero si tú me amas, ¿por qué pasó esto? Y es que ahí en ese instante no tenemos la pintura completa, no tenemos el cuadro completo. Pero cuando yo entendí, luego de unas semanas, de unos meses, diría yo, incluso de un par de años, comencé a entender cuál era la pintura completa de Dios para mi vida y lo maravilloso que Dios iba a hacer conmigo en ese tiempo en Colombia, el nivel en el que yo iba a crecer como persona, como profesional,
la felicidad que iba a vivir durante tantos años de trabajar de una manera tan agradable, tan bendecida, tantos lugares que conocí. Yo decía, tanto que me moría por estar en Estados Unidos, digamos que es un solo país y es hermoso y lo amo y es un país de bendición y aquí estoy, pero no puedo ir a Estados Unidos y Dios me permitió ir a 17 países diferentes, 17 países en los que estuve, conocí, disfruté. Y yo decía, Dios, si yo me hubiera quedado en Estados Unidos, seguramente no hubiera tenido esta vida, no hubiera aprendido lo que aprendí, no hubiera conocido a la gente que aprendí, no hubiera crecido el nivel que crecí, no hubiera sido de bendición para tantas personas, ni tantas personas hubiesen sido de bendición para mi vida. Y ahí fue cuando yo entendí que en ese GPS que yo había construido, en esa ruta que yo había construido en mi vida, en la que yo tenía una meta definida y una ruta perfecta para seguir, en la que seguramente yo iba a ser ciudadana americana, esposa perfecta, mamá perfecta, etcétera, todo perfecto en mis sueños y en mis pronósticos, Dios había entendido que mi mejor momento y mi mayor felicidad iba a ser de la manera como Él veía mi vida, no de la manera como yo la veía. Y cuando yo entendí que mis caminos no son los del Señor, ni mis pensamientos son los del Señor, pero que la voluntad de Él para conmigo es buena, agradable y perfecta, que los planes que Dios tiene para mí son de bien y no de mal, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, que donde quiera que yo vaya, Dios me pondrá por cabeza y no por cola. Y cada una de esas promesas que yo repetía a diario en mi cabeza y que se fueron forjando en realidades, yo comencé a entender que yo debo confiar el resto de mi vida aunque no entienda. Y hoy, que estoy comenzando de nuevo en Estados Unidos, hay cosas que aún no entiendo, pero hay una sola cosa que aprendí a ser diferente de la primera vez que tuve que comenzar de nuevo. Y es que a pesar de que no entiendo, estoy confiando y creyendo. Y Dios ha sido fiel, maravilloso, en cada paso, en cada minuto. No nos ha soltado de su mano y a pesar de que las cosas han estado complejas y han estado difíciles, porque de nuevo, comenzar de nuevo no es fácil, nadie nos dijo que era fácil. No hay un manual que te diga cómo vas a hacer para comenzar de nuevo y que no te asustes y que no te deprimas y que no te pongas triste en algún momento. Ese manual no lo ha escrito nadie, el manual es este. Y en este también dice que tendremos aflicciones y que Dios vendrá a consolarnos y que nos sentiremos perdidos y que Dios vendrá a hallarnos y que aunque tengamos miedo, Él estará con nosotros y todo eso está en este manual. Pero esa misma realidad es la que tenemos que acomodar a nuestras vidas y entender que podemos confiar en Dios, aunque no entendamos qué está pasando. Y mi invitación de hoy para con ustedes es a que esta semana, en algún momento que tengan, identifiquen una situación de su vida en donde les está exigiendo entender antes de confiar. Una situación en la que de pronto estás diciendo ¿por qué? Y no estás entendiendo el por qué. En esa situación escribe al lado muy grande y en color: no entiendo, pero confío. Comienza a analizar, a memorizar, a concebir y a creer que a pesar de que esa circunstancia está ahí y que no entiendes, tú confías y Dios está a cargo y Dios es el capitán de este barco. Tu declaración para esta semana y la mía es: no entiendo, pero confío y eso es suficiente. No entiendo, pero confío y eso es suficiente. No entiendo, pero confío y eso es suficiente. Gracias, Dios, porque a pesar de que muchas veces no entendemos, confiamos en ti y confiamos en tu voluntad para nuestras vidas y confiamos en que como a mí me estás acompañando en este camino de comenzar de nuevo y estoy confiando y me has demostrado con este libro, con este podcast, con esta persona que me está escuchando en este momento que puedo seguir soñando y que puedo seguir sirviendo a Dios a pesar del desvío en la ruta de mi vida. Quiero que cada persona que escucha este podcast entienda que tú estás en control y que si tú estás en control, todo va a estar bien. Soy Tatiana Tenjo y los invito a ir a esta dirección que les estoy dejando acá en pantalla y descarguen una guía gratis que construí con muchísimo amor y que son 10 principios bíblicos para comenzar de nuevo. 10 principios bíblicos que les van a ayudar y los van a acompañar en este momento de sus vidas y que es muy sencillo. Solo tienen que ir aquí a mi página web y descargarlo. Los espero entonces en el tercer capítulo para que sigamos hablando de La esperanza está viva. Dios los bendiga. Chao.
Yo quiero volver a creer, volver a vivir, volver a sonreír. Yo quiero volver a sentir, volver a vivir sin miedo. Y voy a esperar, esperar y confiar. Dios me dice que todo va a andar y que me voy a volver a amar. La esperanza está viva, la esperanza está viva. Dios me dio una nueva oportunidad. La esperanza está viva, la esperanza está viva. Dios nunca me dejó de amar. Y voy a esperar, esperar y confiar. Dios me dice que todo va a andar y que me voy a volver